Estamos grabando. A ver, bueno, agradecido de la invitación, se agradece muchísimo, muchísimo esta invitación. Adelfo es siempre una escuela a la que yo amo y respeto mucho por la oportunidad que me ha dado de poder compartir la palabra ya desde hace un tiempo, desde casi su formación, prácticamente, ¿no? Desde que se inició como escuela, tuve el honor de ser uno de los primeros profesores invitados a dar clase y eso es un honor, porque uno nunca logra dimensionar hasta dónde puede llegar un proyecto educativo, ¿no? Qué alcances puede tener y hasta dónde puede llegar. Entonces, ser parte de esa realidad creo que es súper un hito importante, es hermoso, es bonito ser parte de lo que Dios está haciendo con una comunidad de fe que se inclina por el estudio de la palabra y por ponerla al alcance de todas y todos los que quieran ser parte de ella, sin limitaciones. ¿No? Y eso es lindo encontrar una escuela que no dice, no, acá estudian solo los asambleístas, acá estudian solo los pentecostales, o estudian solo tales personas. Qué rico es poder abrirlo para toda persona que quiera ser parte de este proyecto educativo. Así que agradecido. Bueno, ya la gran mayoría me conoce, pero si hay alguien por ahí que no tenga referencia de mi persona, mi nombre es Gustavo Roble. Por muchos años, casi 25 años, fui pastor de las Asambleas de Dios de Chile. Eh, También muy ligado a la educación. Yo diría que en realidad mi vocación es más la educación que lo pastoral. Por eso me llevó a tomar una decisión de dejarlo pastoral, por lo menos el ejercicio directo, porque obviamente cuando Dios te llama a una vocación, solo Él es el que puede caducarla, ¿no? Uno no le puede presentar renuncia a Dios, no hay manera. Le ha ido mal a los que le presentan renuncia a Dios en la historia. Entonces no conviene presentarle renuncia a Dios, no se puede. Pero sí hice caso al corazón, hice caso al espíritu de Dios que me invitaba a dedicarme con más fuerza a la labor docente. Entonces estoy más dedicado a hacer clases en varios seminarios, en varias facultades, y también dedicado al trabajo más territorial. Estoy a cargo de una oficina de asuntos religiosos en un municipio de acá del Gran Santiago. Entonces eso me conecta con la realidad territorial, me conecta con las distintas denominaciones y creencias que tenemos en la comuna y para mí eso es un aliciente. Creo que Dios me ha dado la herramienta necesaria para poder servir en eso y ser útil a mis conciudadanos, ser útil a mis vecinos y vecinas, es también una bendición, ¿no? También es una forma de predicar, también una forma de compartir el amor del Señor. Así que eso para que tengan una referencia de con qué bicho están trabajando. Eh, Quisiera pedirle dos favores antes de entrar de lleno en la materia y explicarle un poco, rayarle cómo la cancha, ¿no? Cómo vamos a trabajar, y que lleguemos a un acuerdo de cómo vamos a estudiar en este periodo, en este curso. Pero quisiera, antes de plantearle cuáles serían como las estrategias para llevar un buen curso adelante, quisiera pedirle dos favores. El primero es, yo sé que de repente es súper complejo mantener audio y mantener imagen en algunos casos porque o nos falla el internet o nos colapsa el sistema, la memoria RAM de nuestro dispositivo a veces nos traiciona y tenemos que elegir o escucho o veo, porque a veces se distorsionan ambas cosas. Entonces, yo entiendo que algunos puedan desconectar cámara, lo entiendo perfectamente. Lo que sí les pediría, con gran favor en todas las clases de aquí en adelante, es que quienes puedan mantener las cámaras encendidas la mantengan, aunque fuera un estudiante que mantenga la cámara encendida, a mí me sirve. ¿Por qué? Primero porque me permite el feedback, ¿no? Me permite ver que hay alguien al otro lado y no sentir que estoy haciendo un monólogo, ¿no? Que estoy hablando solo y aquí no hay nadie presente. Y lo segundo es porque también me puede ocurrir a mí que tenga algún tipo de baja en la señal o algo por el estilo y que yo pierda la señal y yo, si veo solo cámara apagada, voy a creer que estoy transmitiendo. Y capaz que en algún momento yo me quede pegado, deje de transmitir y no tengo quien me diga, hey, hey, no le escuchamos. O que me hablen por el WhatsApp, ¿no? Me digan, profesor, te perdimos. No te estamos recibiendo. Entonces siempre es bueno tener ese feedback. Yo, si veo las cámaras y veo que ustedes están activos, sé que estoy transmitiendo. Sé que no me he quedado pegado, ¿no? Entonces ayuda a eso. Les pido esos dos grandes favores, ¿no? Mantener
su cámara vigente, alguien, ¿no es cierto? Entre más personas lo pueden hacer mejor, más entretenido porque podemos dialogar y si no se puede, por lo menos que alguien se turne, ¿no? Si José tiene la cámara encendida, los demás pueden apagar, pero si ven que José la apaga o que la bloquea, alguien salga al rescate y diga, ya, yo prendo ahora, me toca, turno, cambio en el equipo, ¿no? Yo salgo a prender la cámara. Se lo agradecería muchísimo. El segundo favor es que definamos qué les es más cómodo a ustedes para el estudio de esta asignatura cada día de clase. Hablábamos con nuestro querido director, el pastor David Rosell, que podemos tener dos modalidades. Partir a las 8 a las 20 horas, hacer un quiebre después de los 45 minutos de exposición y de diálogo, hacer un quiebre, tomarnos un recreíto de unos 15 minutos y continuar hasta cerca de las 10, ¿no? Esa sería una posibilidad. La otra posibilidad es hacer un esfuerzo y partir a las 8 y seguir de corrido, ¿no? Seguir de corrido hasta tipo 9:20, 9:30 y parar y terminar ahí. Es decir, terminar media hora antes por lo menos de las 10 para que, sobre todo aquellos que tengan tal vez compromiso, levantarse más temprano porque hay que trabajar, en fin, qué sé yo, tengan esa flexibilidad, por lo menos media hora de tolerancia, ¿no? De terminar antes. Pero eso yo quisiera que lo decidieran ustedes. ¿Qué le que es más cómodo a ustedes? Entonces, para tal cosa, yo le pido que en el grupo de WhatsApp, ¿no? Para que quede un registro en el grupo de WhatsApp, me imagino que todos están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Que en el grupo de WhatsApp coloquen si la opción A, es decir, hasta las 10 con un recreo, o la opción B, que sería de corridito y terminamos antes. Terminamos tipo 9:20, 9:30 más tardar. Entonces, según la elección de cada cual, sin coerción alguna, usted vote por la opción que le parece más adecuada. A, recreo de 15 minutos y llegamos hasta las 10. O B, seguimos de largo y terminamos antes de las 9:30. 9:30 como tope, ¿no? Esa sería la idea. Si pueden ustedes, entonces cada uno de ustedes vote en el grupo para que al final de esta jornada sepamos qué es lo que les es más cómodo y más beneficioso a ustedes. ¿Ya? Lo otro es que una de las especialidades que Dios me ha permitido adquirir con los años de estudio de la Biblia es precisamente el estudio del Antiguo Testamento, las tradiciones textuales del Antiguo Testamento. Me he dedicado muchos años a estudiarla y obviamente eso te lleva a tener varias perspectivas de cómo se puede estudiar ciertos libros del Antiguo Testamento. Entonces, lo que quiero proponerles para este curso es, y que algo se habla en el video generado por la IA, ¿no? La IA me ayudó a hacer ese video porque yo soy muy malo haciendo videos. Entonces, la IA me ayudó, yo le entregué los contenidos, le entregué las líneas y la IA presentó ese video. No sé cuántos pudieron ver el videito de 9 minutos que les compartí, ¿no? Si lo pudieron ver, genial, está en el grupo de WhatsApp. Si no lo vieron, les invito a verlo, ¿no? Que puedan revisarlo, que puedan verlo. Es un video cortito, chiquito. Cada clase yo les voy a compartir un pequeño video antes de la clase, ¿no? Y en lo posible un día antes. Esta vez no pude porque todavía no estaba incorporado en el grupo de WhatsApp, pero a partir del próximo miércoles, yo ya por ahí, por el día lunes, martes, les voy a estar compartiendo la clase que vamos a ver, la presentación en PDF y un pequeño videito de unos 6 7 8 minutos, 9 como máximo, así como muy largo para anticipar la clase, como para poner en perspectiva los temas y que ustedes ya lleguen con una idea, esto es lo que vamos a estudiar hoy día, esto es lo que vamos a ver. ¿Cuál es la idea de esto? De anticiparle los materiales, es que ustedes lo puedan revisar, lo puedan ver y en la clase avancemos lo más rápido que se pueda de ver los contenidos más importantes, pero que dialoguemos. ¿Y por qué es importante dialogar? Porque yo les voy a proponer dos líneas de estudio del libro de Isaías. Les voy a proponer la línea de estudio crítico, académico, sobre todo la escuela que impulsan los eruditos españoles en estos momentos, que son tal vez la flor y nata de los estudios del Antiguo Testamento contemporánea. En algún tiempo fueron los alemanes, los franceses, los ingleses, ¿no? Hoy en día la punta de lanza en los estudios críticos, académicos, universitarios del Antiguo Testamento son la escuela española.
¿no? Personajes como Julio Trevolé, personajes como el doctor José Loza, personajes como Trujillo y otros académicos y académicas de universidades españolas son las que la llevan en cuanto a estudios del Antiguo Testamento. Esa es la escuela que hoy en día es Florinata. ¿Mm? Esa es la escuela que le lleva. Universidad de Deusto en España, Universidad de Trujillo, Universidad de Loyola, Universidad de Salamanca, ¿no? Son las que están impulsando. La Universidad de Comilla, la Universidad del Rey Juan Carlos, son las que están llevando los estudios a nivel académico. Y yo les voy a compartir conceptos de punta. Ah, ya usted, él, pues él nos va a compartir cosas de punta. Sí, bueno, tengo la oportunidad de hacerlo porque estoy metido en la academia teológica y me permite acceder a material, a estudios, a tesis doctorales que son de este año, del 2026. Me permite acceder a textos que todavía no llegan a Chile. Entonces, sí voy a poder compartirle tesis, teorías, propuestas que están ahora, Florinata, se están estudiando ahora mismo, ¿no? De hecho, les voy a compartir algunos principios, les voy a compartir algunos contenidos que enseñamos en la universidad, en la Católica, en la UCA, ¿no? Que se plantean a nivel universitario. Eh, pero como ese es un estudio más académico, es un estudio más frío de repente, un estudio más especulativo, probablemente a algunos de ustedes les complique, digan, no, no estoy muy de acuerdo con esto y está bien. Quienes me conocen saben que yo no vengo acá a imponer una doctrina. Ustedes ya tienen una doctrina como iglesia, como parte de una corporación, como una comunidad de fe, ya tienen definido parámetros doctrinales. Entonces yo no vengo aquí a proponer ni a imponer doctrina, yo vengo a proponer interpretaciones, ¿no? Vengo a darles unas nuevas perspectivas de cómo acercarse al texto de Isaías. Eso no significa que el texto sea otro o que sea distinto, significa que podemos mirarlo desde otra vereda, de otra perspectiva. Y la otra base es no solo estudiarlo con las líneas académicas que están en boga hoy en día, sino que también estudiarlo desde las perspectivas latinoamericanas, desde nuestra perspectiva chilena, ¿no? Siempre estamos estudiando la teología que nos mandan desde Estados Unidos, desde Inglaterra, desde el hemisferio norte, desde lo mal llamado primer mundo, ¿no? Siempre estamos estudiando desde el otro lado, desde los autores ingleses, anglosajones, alemanes, ¿no es cierto? Estamos estudiando desde allá y siempre ha mandado lo que nos llega desde allá. Pero hoy en día tenemos una gran y muy buena cantidad de estudiosos, de académicos, de maestros del Antiguo Testamento latinoamericano. Por nombrar algunos, Carlos Mester en Brasil, Rodrigo Vivanco en El Salvador, en Argentina, Gabriela Merayo, ¿no es cierto? Tenemos autores de primer nivel. Tenemos a Pablo Aldiñac, metodista, pastor metodista y profesor de la UCA en Buenos Aires y de la Universidad Metodista de Buenos Aires. O sea, tenemos muy buenos académicos hoy en día a nivel latinoamericano, como para solo nutrirnos de lo que viene de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Entonces también vamos a mirar qué nos propone las teologías latinoamericanas, qué nos proponen los teólogos, los estudiosos, los pastores latinoamericanos, que viven el día a día en la realidad de nuestros pueblos, que es muy distinta a la realidad europea o norteamericana. Esa es más o menos la propuesta, pero vamos a estar siempre dialogando. Entonces yo le invito a dialogar, le invito a opinar. Y como vamos a estudiar, si ustedes se fijan, como que vamos a tocar dos polos al estudiar. De repente nos vamos a meter en la cultura hebrea antigua, en sus costumbres, en sus tradiciones, en su idiosincrasia. Nos vamos a meter en el idioma hebreo, qué significaban palabras, expresiones que de repente el español no alcanza a definir de la manera más adecuada. De repente nuestras versiones de Biblia, no todas nuestras versiones de Biblia alcanzan a traducir de la manera más adecuada y eso lo vamos a dialogar, sobre todo porque aquí hay algunos compañeros y compañeras que han estudiado lenguas bíblicas y se manejan bastante bien en el hebreo, ¿no? Jimena, Pedrito, el pastor David han estudiado lenguas bíblicas, Fanny también ha estudiado lenguas bíblicas, entonces hay Claudio Riquelme también ha estudiado lenguas bíblicas, hay aquí un público exigente
que me va a demandar que yo entregue cosas que ellos quieren aprender y que no dan por sabida. Entonces tendré que colocar algunos elementos que sean tal vez desconocidos para algunos de ustedes, pero no duden en preguntar, por favor. Pero también vamos a hablar de lo práctico, de lo cómo aterrizamos el conocimiento que adquirimos del profeta Isaías, cómo, cómo aterrizamos en nuestra realidad lo que las profecías nos plantean en el libro de Isaías, ¿no? Cómo las vivimos, cómo las entendemos y cómo las defendemos como parte del mensaje liberador de Dios y restaurador de Dios, ¿no? Porque las tradiciones proféticas son las continuadoras del proyecto liberador de Dios desde allá, desde las tradiciones del Éxodo en adelante. Es la actualización del proyecto liberador y sanador de Dios. Y vaya que el libro de Isaías habla de salvación y sanidad. Por algo, Isaías. Ustedes saben que el libro de Isaías en el hebreo es Yeshayahu, que significa salvación de Jehová o salvación de Dios. O sea, ya el nombre del profeta nos anticipa en qué nos estamos metiendo. Estamos entrando en un texto profético que pretende a toda costa defender la liberación, la salvación, la restauración que viene de Dios frente a las injusticias sociales, religiosas, políticas, económicas, de todo tipo. Todo lo que vaya contra el proyecto liberador de Dios, Isaías lo va a denunciar. Entonces aquí nos vamos a topar con cosas que de repente puedan tocar nuestros callos, ¿no? Puedan decir, ops, ops, ¿qué pasa acá? No voy a quitarles tiempo viendo el plan de clase, porque se los mandé, está en el grupo de WhatsApp, lo pueden descargar, ¿ya? Si alguno de ustedes, queridas compañeras y compañeros de estudio, no tienen los materiales que envié hoy, o sea, no tienen el video, no tienen el plan de curso, no tienen la clase de hoy día en PDF, por interno me lo pide, me dice, sabe que tal vez me integraron tarde en el grupo y no las veo, no las encuentro en el grupo, y yo se las mando encantado a su WhatsApp personal, sin ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende bien cómo vamos a trabajar entonces? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No duda? ¿No pregunta todavía? Perfecto. O sea, no perfecto que no hayan preguntas. Quiero decir que podemos seguir avanzando. Voy a compartir pantalla entonces para que vayamos a los contenidos de nuestra clase el día de hoy. Ustedes me dirán gentilmente si están, si están viendo o no. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, Sí. quiero proyectar, pero no me está permitiendo proyectar. Denme un segundito, por favor. Que algo está pasando con el... Denme un segundo que de repente este computador tiene sus taldos. No, ya, voy a tener que... mm, denme un segundo. Dejar de compartir. No, no me deja pasar la presentación. Entonces debe ser una problemática de... Ahí sí, ya. Ya, entonces el estudio es obviamente profetas mayores, en este caso así se le llaman a los profetas con más libros del Antiguo Testamento, en este caso Isaías. El plan de curso ustedes lo tienen, entonces no voy a detenerme en él para no quitar tiempo a nuestro diálogo de hoy día. Ahí también está el cronograma de clase, que es lo que vamos a ver. En cada clase vamos a tratar en lo posible de ceñirnos a ese programa. ¿Ya? Obviamente, como es un libro tan grande, porque tiene 66 capítulos y tenemos 8 clases para ver 66 capítulos, nos obliga a agrupar varios capítulos en una clase. Entonces, obviamente vamos a tener que ver lo más trascendente de esos capítulos. No vamos a poder verlo todo, porque necesitaríamos más de un año para estudiar todo el libro de Isaías si vamos capítulo por capítulo. Sería una locura. Entonces nos obliga a agrupar. Hoy, tal como dice ahí en el programa de clase, la clase del día de hoy, 12/8, haremos una introducción a la materia, una introducción al profetismo hebreo para entender qué es lo que es el profetismo en la cultura hebrea y una introducción al libro de Isaías. Hasta ahí vamos a llegar hoy
para la próxima clase comenzar con los primeros capítulos, ¿no? Empezar con los primeros 10 capítulos y analizar los tópicos más relevantes de esos primeros 10 capítulos. ¿Mm? A ver, lo primero, y los que vieron el video que colocamos, ¿no es cierto? El video que compartimos, este pequeño video que explicaba un poco la clase desde la perspectiva del doctor José Loza, ¿no? Que es un biblista español muy prestigioso, y desde la perspectiva latinoamericana, lo primero que se explicaba es qué es profeta, qué entendemos por profeta. Y aquí hay un conflicto de entendimiento, alguien diría un conflicto epistemológico, hay un conflicto de cómo entendemos, porque mucha gente tiene la idea o cree en las iglesias que un profeta es una especie de adivino, una especie de anunciador de lo que viene, una especie de místico, ¿no? Una especie de sortílegos que dice lo que va a suceder, ¿no? Y es raro eso. De hecho, hay muchos hermanos que cuando se enteran que a su iglesia va a ir un predicador que es considerado profeta, están como a la espera de que les dé un mensaje de algo, les diga algo que va a ocurrir, o les anticipe algo, les vaticine algo. Esa es como la comprensión moderna respecto a lo que es el profeta. Se cree que el profeta tiene que necesariamente decir lo que va a venir, mientras que nos vamos a dar cuenta que lo que nos dice el Antiguo Testamento no es necesariamente eso. Para los escritores del Antiguo Testamento, la profecía no necesariamente anuncia lo que ha de venir. Un profeta no es necesariamente un anunciador, un vidente de lo que va a ocurrir, sino que principalmente es un anunciador de la justicia de Dios para su momento histórico, para su realidad, para lo que está viviendo el pueblo de, de Israel en su momento histórico. Ahora, ¿por qué tenemos este error de pensar que los profetas tienen que necesariamente anunciar lo que va a venir? Eso se puede dar por la palabra profeta. La palabra profeta no es hebrea. La palabra profeta es griego y este problema nos llega, esta ambivalencia nos llega producto de la traducción, de la primera traducción de la Biblia hecha a otro idioma que no fuera el hebreo, que es la traducción griega. Los que han estudiado antes conmigo o con otros profesores recordarán que la primera traducción hecha por ahí por el año 300 antes de Cristo es la Septuaginta, la versión de los 70 hecha, ¿no es cierto?, desde los escritos hebreos hacia la lengua griega. En la lengua griega se tradujo la palabra Naví, que es la palabra hebrea para hablar de el profeta, se tradujo por profeteo, el profetes, diría el griego, que viene del verbo profeteo. Es una palabra compuesta por pro, que es una preposición que puede significar antes o puede significar en lugar de, y el verbo femi, que significa hablar o decir. Entonces la Septuaginta entendió que debía traducir Naví por profetes o con el verbo profeteo, que significaría algo así como hablar antes o decir antes lo que va a ocurrir, predecir, anunciar, en vez de haber traducido hablar en nombre de, porque Naví en hebreo significa hablar a nombre de alguien. Yo hablo, anuncio, declaro un mensaje que me entregó alguien, en este caso Dios, ¿no? Un mensaje de Dios que yo quiero comunicar, que quiero compartir, que quiero entregar. Y ese mensaje de Dios no necesariamente tiene que ser respecto al futuro de alguien. A un profeta hebreo no necesariamente diría, le voy a decir a José Herrera lo que le va a pasar. Dice el Señor que en un año más, no, el profeta hebreo podría decirle a José lo que vivió hace años y que Dios estuvo presente acompañándolo en sus momentos de tristeza, de dolor, o podría decirle lo que tiene que hacer ahora, ahora mismo.
Entonces, no necesariamente Naví, la palabra profeta en hebreo significa hablar de lo que viene. La mayoría de las veces no. La mayoría de las veces habla de la realidad histórica de la persona que recibe las palabras del profeta. Entonces, el error, ¿de dónde viene? Viene de la traducción griega. Para variar en el mundo griego, y los que han estudiado griego acá recordarán que en el mundo griego la idea del profetismo estaba asociada con los oráculos. El oráculo de Delfos, por ejemplo, las pitonisas griegas, que tenían la intención siempre de hablar de lo que vaticinar el futuro. Por eso tenían la idea de anunciar lo que venía, que es muy distinto a la idea hebrea. ¿Por qué? Porque en el hebreo el ministerio profético, el servicio profético, la labor profética en las tradiciones del Antiguo Testamento van a usar distintas expresiones para hablar de la labor profética. Algunas expresiones dirán que el profeta es un Ish Ha Elohim, un hombre de Dios. Ojo, no solo hay profetas varones, no, también hay profetas mujeres. ¿Ah? También tenemos profetas mujeres. De hecho, Isaías aparentemente estaba casado con una profetisa, Hulda, la profeta de tiempos del rey Josías, ¿no? Tenemos profetisa, Débora, tenemos profetisas, no, no hay solo profetas varones. Se habla más de los profetas varones y prácticamente los libros de la Biblia proféticos tienen nombre de varones, pero habían profetisas también. Se utiliza también en el hebreo la expresión malach, malach, que significa enviado, el que es enviado, el mensajero. ¿Mm? Eder, que significa servidor, el servidor de Dios, el siervo de Dios. Eder, el que está al servicio de Dios. Se puede utilizar en el Antiguo Testamento también para hablar de los profetas o de la labor profética la expresión sofé. Sofé, que significa vigía, el que observa, el que mira, el que está atento a lo que ha de venir, el que está atento a los signos de los tiempos, está atento a lo que puede ocurrir. También se utilizaba el nombre de Roe para hablar de el que pastorea. Roe es un participio activo en el hebreo. Viene del verbo ra'a, que significa cuidar, apacentar, no pastorear. Por lo tanto, el roe es el que está continuamente velando y cuidando del rebaño. Y a los profetas, en algunos casos, se le llama roe, los que pastorean al pueblo a nombre de Dios. O José. José significa, ¿no es cierto?, el que está vigilando, el que está atento, el que cuida de sus hermanos. Y hasta algunos le llamaban a los profetas Mezugá. Mezugá significa el loco, el que desvaría, porque habían profetas que hacían locura. ¿No? Habían profetas que hacían cosas muy raras, extremadamente raras. ¿Mm? Entonces algunos llaman, esto está loco. Isaías, por ejemplo, dice el texto, lo vamos a estudiar, que en algún momento Isaías hasta se viste de ropa interior, anda casi desnudo, con un yugo en el cuello para hablar de cómo serían llevados cautivos. Es una locura. ¿Se imagina usted llega el día domingo a predicar? Ya no me puedo imaginar al pastor David Rosell el domingo en pleno culto llegando en slip, en boxer, a predicar, ¿no? Para hablarles de que Dios descubre nuestra realidad hasta vernos casi tal como somos. Sería un escándalo, aparecería en las noticias, ¿no? Pastor evangélico llega desnudo a predicar en el culto. Sería una locura. Pero el profeta hace esa locura. Los profetas son extraños, muchas veces muy histriónicos. El profeta Ezequiel, estando cautivo en el Sinar, en Babilonia, para hablar de que Jerusalén estaba cayendo a manos de los babilonios que la estaban destruyendo, hace tira el muro de su casa. ¿Ah? Imagínense a un profeta con un combo destruyendo el muro y saliendo por el muro con equipaje para decirle al pueblo todo asustado qué está haciendo el profeta, haciendo un hoyo en su casa, un forado en su casa. Y cuando él lo hace, le dice, así están entrando los babilonios a nuestra amada Jerusalén. Locuras. Hay.
profetas que hacen cosas que todos consideran locura. Es una reverenda locura. Por eso le decían los mesugá, los loquitos, ¿no? Los que de repente hacen cosas extravagantes, tremendamente locas. Pero no nos quedemos con el profeteo griego. Tal vez la palabra profeta no sea la mejor palabra para lo que hacen estos siervos y siervas de Dios en el Antiguo Testamento, porque Naví es más bien anunciar, declarar a nombre de Dios. Y ahí vimos varios nombres, ¿no es cierto? El Isha Elohim, el hombre de Dios, el Ebed Yahvé, el siervo de Yahvé, el Malach, el mensajero, el Sofé, el vigía, el Somer, el Chomer, el guardián, el que guarda, el Roe, el que pastorea, el Jose, el vidente, en fin, hay varias expresiones en el Antiguo Testamento y profeta no cubre la gran mayoría de ellas. ¿Se entiende lo que estamos tratando de plantear? Ya, yo te dirá, entonces, profesor, no hay que decirle nunca más profeta, no debemos llamarle profeta Isaías. No, ya tenemos la palabra inculturada, ya es de uso. Solo que cuando hablemos de profeta, por lo menos en nuestras clases, démosle otro sentido, más integral, más completo, más amplio. ¿Se entiende la idea, verdad? No lo limitemos a que profeta es solo el que anuncia. No, no, no. Eso es una parte mínima de lo que los profetas del Antiguo Testamento debían hacer como servicio a Dios o como ministerio al Señor. Ahora, miren qué extraño, porque cuando rastreamos en el Antiguo Testamento la palabra profeta hebrea, Naví, ¿cuántas veces aparece? Aparece 315 veces aproximadamente en la Biblia hebrea. Pero ¿saben lo extraño? Que aparece muy poco en los profetas. De hecho, el que más la utiliza, 98 veces, es Jeremías. Y aparece luego 80 veces en el libro de Reyes y 26 en el libro de Crónicas, o sea, libro narrativo. ¿Saben cuántas veces aparece en Isaías la palabra profeta? Solo 7 veces. Y entre los capítulos 40 al 66, ninguna vez. Entonces son muy raros que en los profetas mayores, como llamamos, ¿no? Los profetas que tienen más capítulos, como Daniel, ¿no es cierto? Como Ezequiel, prácticamente aparece muy poco la palabra profeta. ¿Y por qué ocurre eso? Una explicación que se ha dado es porque el título de profeta no era muy bien mirado. Porque los profetas del Antiguo Testamento, a diferencia de nosotros, que los veneramos, los admiramos, que hablar de un profeta para nosotros es importante, ¿no? Oye, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Daniel, y hablamos de ellos con una admiración inmensa. Sepan que en el Antiguo Testamento, en la cultura hebrea, los profetas eran maltratados, eran estigmatizados. Por eso, ¿se acuerdan que el Señor Jesús le dijo a Jerusalén, 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 tú que apedreas a los que te son enviados y matas a tus profetas? Jerusalén tenía fama de despachar a sus profetas, encarcelarlos, apedrearlos, condenarlos, sobre todo a los que le criticaban su falsa religiosidad, a los que les decían la verdad, los que les planteaban que eran injustos, que abusaban de la viuda, del huérfano, del migrante, del empobrecido, los que le gritaban que su culto era solo apariencia y no profundidad. Eso eran muy detestados. Nadie los quería. Nadie los quería. Así que la palabra Naví, profeta, estaba estigmatizada en el Antiguo Testamento. Tal vez eso explicaría por qué Amós dice, no, 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 yo no soy profeta. Ni hijo de profeta. Soy un campesino, soy un cuidador, cultivo sicomoro. Sicomoro es una higuera, ¿no? Las sicomoros son las higueras. Viene de sicor, sicar, que significa higuera. Cultivo higuera y las breas o los frutos que están muy maduros y nadie los quiere comprar, se los doy al rebaño. Esa es mi pega. Esa es mi profesión. Yo no soy profeta. ¿Y por qué responde esto? Porque cuando él va a profetizar en el reino del norte, el rey le dice, ¿cuánto quieres que te pague para que te dejes de hablar en contra de mi gestión como rey y te dejes de hablar en contra de Israel?
¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto te pago, Pedro? ¿Cuánto vale tu silencio, Pedro? ¿Cuántos millones? Entonces el profeta le dice, ¿sabes qué? Amós le dice, discúlpame, pero la palabra de Dios no está en venta y yo no soy ningún profeta ni hijo de profeta. No te equivoques conmigo. Yo vengo simplemente a compartir lo que Dios ha dicho. Interesante. Ahora es interesante porque Amós es el primer profeta que escribe según la tradición textual del Antiguo Testamento. A partir de Amós, en el siglo octavo, comienzan los profetas escritores o de quienes tenemos escritos. No estamos seguros, no podemos saber si todos los profetas escribieron de puño y letra, no lo podemos saber, no tenemos cómo señalarlo. Algunos textos proféticos dicen que Dios les ordenó escribir ciertas profecías, pero no tenemos claridad si todos los profetas de la Biblia, los cinco profetas mayores, es decir, los profetas que tienen gran cantidad de capítulos, y los 12 profetas menores, que son los profetas más chiquitos, más cortitos en cuanto a cantidad de capítulos, no sabemos si ellos escribieron o si fueron discípulos o escuelas que tomaron sus mensajes, que recordaban sus mensajes y que los registraron. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Duda? ¿Pregunta? Pastor, Sí, esa mala fama de que pedían dinero es porque muchos lo hacían. exactamente. ¿Te acuerdas, Jimena, de que había un grupito de profetas cortesanos que vivían Sí, al amparo de los reyes, al amparo de la monarquía, para que les, claro, ellos para, mira, con tal de que me paguen, yo les profetizo lo que quiera. Muchos falsos profetas hacían eso. Mientras el profeta de Dios, mientras Jeremías, mientras Ezequiel, mientras Isaías hablaban de que Dios iba a castigar al pueblo por su crueldad, por su idolatría, de veras. habían algunos que decían, mira, rey, si tú me pagas, yo digo delante de todo el pueblo que es mentira lo que dice Jeremías y Ezequiel. Es mentira. Dios dice que estamos re bien y que nos bendice y que nadie nos va a invadir jamás, porque somos su pueblo escogido. ¿Quién nos va a tocar a nosotros? Entonces, sí, Jimena, estaba el vicio de pseudos profetas que habían denigrado el oficio. Bueno, eso ocurre en todos los oficios, ¿no? Y en todos los ministerios. Nos pasa hasta el día de hoy. Hay pseudo pastores que denigran el ministerio pastoral y que hay mucha gente que no quiere saber del evangelio por pastores, con todo respeto, que han denigrado, que se han equivocado de su misión. Hay maestros que han equivocado su misión. Hay evangelistas que han equivocado su misión, que han denigrado el oficio. Yo no soy quien para juzgarle ni mucho menos, pero eso ocurre en todos la esfera y en todos los ámbitos, ¿no? De todo y en la viña del Señor, decía un refrán antiguo. Ahora, esto es interesante, sé que es más técnico y puede que a alguien no le quede muy claro, por lo tanto, si no queda claro, pregúnteme, por favor, y puede que alguien me diga, profesor, pastor, la verdad es que a mí esto que está planteando no me interesa mucho. ¿Qué quiere que le diga? Ah, para mí no es tan importante y está bien, porque cada uno de nosotros va tomando de la clase lo que le parece que le aporta, ¿no? Que le entrega, que le nutre, que le da nuevos planteamientos y que le permite reflexionar su fe. Pero este es un dato interesante, sobre todo para los que han estudiado lenguas bíblicas, sobre todo para los que han estudiado hebreo, que acá son varios. Ustedes recordarán que el idioma hebreo conjuga los verbos muy distinto al español. Porque en el idioma hebreo casi no importa el tiempo. A nosotros en el español no importa el tiempo cuando conjugamos. No importa saber si el verbo es pasado, presente o futuro. Eso importa mucho en el español. En el hebreo no. En el hebreo no importa tanto eso. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué es importante entonces en el hebreo? Al hebreo le importa cómo realizan la acción, que es algo que el verbo español no tiene. Si yo les digo a ustedes, ah, los estudiantes de Isaías están reflexionando o están estudiando la clase. Ustedes dirán, bueno, están estudiando es el verbo. ¿Qué hacen? Estudian la clase. Están estudiando es un participio.
Por lo tanto, indica que lo están haciendo ahora y que lo están haciendo de manera continua. Pero el verbo español no dice cómo lo hacen. No dice si ustedes lo están haciendo con ganas. La forma de conjugar, están estudiando, no dice si lo hacen obligado. Si alguno de ustedes está aquí obligado porque lo amenazaron, bajo amenaza está en este curso, ¿no? O estudias conmigo o no estudia ninguno de los dos, ¿no? Entonces está bajo coerción, o alguno dirá, no, a mí me interesa, para mí esto es importante, yo quiero aprender estoy con entusiasmo, estoy con ganas. Eso el verbo español no lo dice, no lo dice. Si yo digo, oh, Jessie, yo la conozco de cuando cantaba de niña, estoy conjugando el verbo en un pretérito. Estoy diciendo que ella cantaba, pero no digo cómo cantaba. Digo cantaba. El conjugar cantar como pretérito, cantaba, no dice si lo hacía maravilloso, que por lo demás lo ha hecho siempre. Eso, entre paréntesis. Pero no dice si lo hace bien, si lo hacía con pasión, con cariño, no lo dice, el verbo no lo dice. O sea, si yo quiero definir cómo cantaba Jessie o cómo canta, tengo que agregarle al verbo un complemento directo. Tengo que decir, Jessie ha cantado toda la vida de maravilla. Es un placer escucharla. Nos conecta con el Señor cuando la escuchamos. Ya, eso es un complemento del verbo, pero decir cantaba no te dice nada más que ella cantaba, segunda persona singular, y que lo hacía en el pasado, nada más. ¿Se fijan? ¿Se entiende la idea, no? El verbo hebreo te dice cómo cantaba, y para eso utiliza la modalidad, los viniam. Y nos dice, el verbo hebreo tiene 7 modalidades, aparte de tiempo, de persona, singular, plural, masculino, femenino, el verbo hebreo tiene 7 modalidades de acción. Me dice si la acción es activa, pasiva, intensiva, coercitiva. El verbo hebreo puede decir si tú estás obligado a hacer algo o no, si lo haces de buena voluntad o no, si lo haces bien, con énfasis, o si lo haces con desgano. Eso lo dice la forma en que conjugo el verbo hebreo. Es decir, el verbo hebreo entrega demasiada información. Ahora usted dirá, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver eso con el profetismo? Ahora les explico. De las 300 y tantas veces que aparece la palabra profeta en el Antiguo Testamento, el verbo profetizar se divide en 2 modalidades de las 7 que yo le hablaba. Fíjense que aparece en el Antiguo Testamento como modalidad hit pael, que es una acción intensiva, con efervescencia, con ganas, casi con desenfreno. Y también aparece en modalidad nifal, que habla de una acción reflexiva, pasiva, contemplativa. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con el profetismo? Ahora le doy el dato. El verbo hebreo profetizar, cuando aparece en la modalidad hit pael, que es una acción intensiva, por lo general aparecen los textos que hablan del comienzo de la monarquía. Habla de la época anterior a la monarquía establecida y dividida. Habla de tiempos de David, habla de tiempos de Samuel, habla del tiempo de Saúl, habla de tiempo de Salomón. Habla de ese periodo de tiempo. Cuando aplica el verbo profetizar, aparecen esos textos. Y fíjense que el que profetizar aparezca en esta modalidad verbal indica que era un fenómeno de trance. Es decir, los que profetizaban entraban en un estado de trance, de delirio, de éxtasis. Con todo respeto, es como cuando los hermanos pentecostales les da el espíritu, decíamos en antaño, ¿se acuerdan? Que estábamos en lo mejor del culto. Habíamos partido el día domingo a las 7 de la tarde del culto, a las 6 de la tarde, y ya eran cerca de las 9 de la noche, y el coordinador decía, le vamos a pedir a la hermana Fanny que venga a despedir el culto, y pasaba Fanny a orar, y mientras Fanny estaba a orar para despedirlo, saltaba el instrumento, aleluya, empezaba a hablar en lengua, y quedaba una tole tole, y terminábamos como a las 11 de la noche, hasta que el Señor hablara.
esa profecía estática de éxtasis que muchos evangélicos, sobre todo del lado más reformado, han criticado, casi como que no es de Dios, es lo que vivían los profetas de tiempo de Samuel, de Saúl, de David. ¿Se los demuestro bíblicamente? ¿Se acuerdan cuando Saúl persigue a David para capturarlo porque está encolerizado? Saúl es un paranoico que jura que David le va a hacer un golpe de estado, entonces lo anda persiguiendo. David es un forajido. ¿Se acuerdan, no? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan esa parte de la historia bíblica? El texto dice, tanto en el libro de Reyes como de Crónica, que persiguiendo Saúl a David, David se esconde en una compañía de profetas, porque estos profetas de inicio no eran profetas tan individualistas, eran profetas de escuela, de cofradía, hoy en día diríamos profetas de sindicato, eran profetas del culto, de la música. Fíjense que muchos de ellos utilizaban la música, el mishmor, los instrumentos musicales para entrar en éxtasis y profetizar. Es un fenómeno muy interesante que se ha estudiado ya hace rato. El texto dice que Saúl viene persiguiendo a David. David se mete entre los profetas y logra huir. Y cuando Saúl queda atrapado entre los profetas, el texto dice que Saúl comienza a profetizar y entra en éxtasis. Y es la manera en que Dios salva a David para que Saúl no lo capture. ¿Lo has leído? Y dice el texto, ¿quién está ahí profetizando entre los profetas? ¿Saúl? ¿Saúl Así entre los es. profetas? Mm. Es muy raro eso. Y uno diría, Sí, ¿cómo, sí, me acuerdo. cómo? No sé, lo has leído, ¿no? ¿Cómo Saúl va a Sí, profetizar? Alguien diría, ¿cómo Saúl va a profetizar si un criminal anda persiguiendo al ungido de Dios y termina profetizando el patudito? ¿No? Qué raro. Es que esta profecía era estática y el que era tocado por Dios terminaba profetizando aunque no fuera profeta. Es interesante. Pero este fenómeno llega hasta el siglo octavo. En el siglo octavo, la forma de hacer profecías cambia y la Biblia hebrea del siglo octavo en adelante, o sea, los profetas Amós, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas que van a ir del siglo octavo en adelante, para hablar de profetismo se utiliza el verbo ennifal, que es una acción pasiva, reflexiva, y tiene que ver con este siervo o sierva de Dios que recibe la palabra de Dios y la comparte conscientemente, sin éxtasis, sin danza, sin euforia, sin música. O sea, el estilo de profetizar cambió. Interesante, muy interesante. pastor, una consulta. Sí, sí, por favor, adelante. Cuando en la modalidad de acción, ¿cómo profetizó Jonás? Jonás es profeta del siglo octavo en adelante, por lo tanto su profecía fue nifal, fue reflexiva, tan reflexiva que no quería profetizar, tan reflexiva Mm. que se enojó de lo que profetizó, tan reflexiva que se amurró, se sentó bajo un enebro y dijo, yo sabía que si le hablaba la palabra de Dios a estos tipejos se iban a convertir porque Dios es demasiado misericordioso y yo no quería que se convirtieran, yo quería que Dios los Mm. destruyera. Ese es el antimisionero, el peor misionero de la historia. Aunque salvó a todo un pueblo, salvó a toda una nación, salvó una capital, a Nínive, capital asiria, la salvó del juicio de Dios, pero él no quedó contento, quedó muy enojado. ¿Por qué? Porque Jonás era muy nacionalista y él sabía que más adelante Asiria iba a destruir, iba a destruir Samaria, iba a destruir el reino del norte y lo iba a llevar cautivo. Entonces, él no quiere que pase. Lo que él quiere es no predicarles salvación a estos tipos para que Dios los destruya y así poner a salvo su propio pueblo, Además que eran bastante malos. como todos los seres humanos. Sí, sin lugar a dudas, bien crueles, bien crueles. No, pensé que había otra modalidad como de no quiero hacerlo, no, no sé, Claro, me claro, aparte de la paso palabra, reflexiva. ¿no? No, él está, Claro, la expresión profetizar para Jonás está dentro del Nifal, dentro de ya, esto que se perfecto. reflexiona y no de esto estático que te controla. Ujú. Entonces, cuando alguien diga lo que hacen los hermanos pentecostales,
que danzan y profetizan en éxtasis es antibíblico, no, no es antibíblico. Te puede gustar o no, puedes estar de acuerdo o no, puede ser el estilo de tu iglesia o no. Tú puedes decir, no, nosotros somos más reflexivos, somos de recibir la palabra y compartirla conscientemente. Extraordinario, qué bueno. Pero yo les recomendaría no juzgar lo que viven tantos hermanos pentecostales porque no está fuera de lo escrito. No está fuera del texto bíblico, está en el texto bíblico. Y ojo, se lo dice a alguien a quien le asustaba eso. Se lo dice a alguien que siempre estaba al lado de la puerta cuando los instrumentos danzaban, ¿no? O entrar en ese éxtasis, ¿ya? No, Eh, pero la asamblea igual ha pasado por épocas de efervescencia y de reflexión. sí, sí, sin lugar a dudas, y está bien. Así como en el pueblo hebreo se vivieron etapas, de la misma manera yo creo que la iglesia vive la misma etapa. Querido Pastor David, Eh, entendiendo lo que usted está expresando con respecto a esto de los fenómenos de Pael o ese tipo de profecía, recuerdo que hay otros grupos de profetas en otros pueblos que entraban en éxtasis porque fumaban algo o lo inducían, porque claro, estaba inducido, claro. hierba Es, posi- alucinógena, claro, eso se usaba mucho. es posible que por la época la que fueron escritos también estos textos haya tenido relación con eso, con esa influencia del resto de los profetas. Es muy probable. La diferencia fue que no hay antecedente alguno, ni histórico, ni arqueológico, ni bíblico, que diga que los profetas hebreos de ese periodo, ¿no? Estamos hablando aún antes de... El caso de Elías y Eliseo son particularmente distintos, son como adelantados a su tiempo, pero no hay ningún indicio, ni arqueológico, ni bíblico, ni teológico, que diga que los profetas de este tiempo se fumaban una ayahuasca antes de profetizar, ¿no? Tenían la matita al lado. Entonces, después que la fumaban, veían cualquier cosa y profetizaban cualquier cosa. No hay ningún indicio, pero sí en Babilonia, en Ur, en Acadia, en la Anatolia, hasta en Egipto, y lo tendremos más tarde en la profecía griega. Acuérdense que las pitonisas, los sacerdotes prendían, ¿no es cierto?, hierba alucinógena, y por eso ellas entraban en trance. Algo parecido con lo que pasa con los chamanes latinoamericanos, ¿no es cierto? Esto de entrar en trance en base a algún tipo de bebida o algún tipo de hongo alucinógeno o algún tipo de hierba alucinógena, porque eran considerados las sustancias que te permiten entrar en este éxtasis con la divinidad. Los hebreos, su éxtasis era la presencia del espíritu. El efecto alucinógeno, por decir así, o estático de trance era la presencia del espíritu. Que si ustedes me permiten, me parece que se asemeja mucho a lo que ocurre con nuestros hermanos pentecostales. Mm, y cuántas veces no? Nos ha dicho gente, estos fumaron de la buena, ¿qué es lo que tomaron? Claro, porque pareciera ese efecto. Acuérdense de lo que dijeron de los apóstoles después del Pentecostés. Estos están todos borrachos, están todos ebrios, algo consumieron. Decir eso no es gratuito. Eso significa que los vieron en un estado extraño. Los vieron totalmente fuera de sí, perdiendo su compostura. Entonces, ojo cuando juzgamos una manifestación de la presencia de Dios activa en alguna comunidad de fe como inadecuada, hay que mirarla con pinza, ¿no? Obviamente todo dentro del decoro, la realidad y que no agreda ni ofenda ni menoscabe a nadie, ¿no? Esos son como los límites, porque obviamente la profecía de Dios y el actor de Dios jamás va a dañar a alguna persona. Todo lo contrario, viene para confortar, estimular, corregir, redarguir, en fin. Entonces, si hacemos un resumen de lo que hemos hablado, el fenómeno profético en Israel, en el Antiguo Testamento, pasa de los grupos de las escuelas de profetas, los gremios de profetas, los hijos de los profetas del tiempo, ¿no es cierto?, monárquico, del tiempo en que dejaron de ser tribus confederadas y se convirtieron en pueblo hebreo, de ese tiempo, del tiempo de Samuel, del tiempo de Saúl, del tiempo de David, hasta el tiempo de Salomón pasaron por un segundo proceso que era el éxtasis musical. Se habla de profetas y que están relacionados con el culto, con la liturgia, con la música, como un elemento catártico.
como un elemento de éxtasis. Y termina ese proceso con aquellos que acudían a los templos o a los santuarios, ¿no? Para poder tener contacto con la experiencia profética. Y eso terminaría evolucionando en los profetas que conocemos del siglo octavo, ¿no? Los profetas escritores. Entonces, el fenómeno profético en Israel no fue parejo, no fue siempre igual. Partió como visionario y estático y colectivo, pasó por una transición, sobre todo lo que vemos en la época de Elías y Eliseo, y va a terminar en este fenómeno de los profetas ah, más reflexivos, escritores teológicos, inmensamente teológicos, con escritos que tienen una versatilidad. Sus escritos van desde lo poético, narrativo, apocalíptico, mezclan géneros, mezclan figuras, metáforas y símiles y figuras impresionantes. Hay una creatividad literaria maravillosa que no se hace bajo éxtasis, que se hace con toda la reflexión y toda la calma del mundo. Pero hay que entender que la profecía es primero dabar, siempre es primero palabra, primero es palabra recibida. En el hebreo hay dos formas de hablar de la palabra, dabar y katab. Dabar es la palabra oída, es la palabra que ustedes están escuchando ahora, es la palabra que yo les dirijo. Katab es la palabra escrita, registrada. Es la palabra que yo escribo. La profecía hebrea siempre primero fue Dabar, primero fue palabra, y vino palabra de Dios a mí diciendo. Siempre primero es la palabra que se escucha, que se transmite oralmente. El profeta es eminentemente un emisario, un mensajero, un proclamador. Después esa profecía se escribe, ya sea por orden de Dios o porque el profeta desea dejar registro o porque sus discípulos dejan registro o porque las tradiciones de fe teológica hebrea las mantienen y las registran para no perderla. Pero primero, la profecía hebrea es palabra, oída, palabra enunciada, el dábar de Dios. ¿Sí? ¿Cómo recibían los profetas el mensaje de Dios? Bueno, esto voy a ir rapidito porque lo hacían de diversas formas. Ya dijimos, es palabra que se oye, es el dábar, es palabra que viene de Dios, es palabra que escuchan de Dios. Si ustedes me preguntan, profesor, pero esto era palabra, así como yo escucho la palabra de Dios en mi corazón, en mi mente, sí, pero dábar habla de una palabra audible, habla de una palabra como cuando les escucho yo a ustedes y ustedes a mí. Una palabra perceptible, no solamente en el corazón y en la mente, que está bien escuchar a Dios en el corazón y en la mente, pero ellos tenían esta particularidad de recibir la palabra audible, o por ra'ah, que significa revelación, Dios les revelaba cosas, les mostraba cosas, o por visiones, ¿no? Por visiones, mareé, que significa las visiones de Dios. Ojo, ojo, quiero explicar algo aquí importante. Muchas veces en nuestra iglesia entendemos visión como esto que están haciendo ustedes ahora. Hay hermanos nuestros, y hasta nosotros mismos posiblemente hemos creído que las visiones son como ver una pantalla, como ver una película, como pasarte una imagen, ¿no? Como quien ve una pantalla de cine o como quien ve, ¿no es cierto?, una proyección y piensa que eso es una visión. Cuando dice esta es la visión del profeta, se piensa de que el profeta está mirando algo enfrente de él. No, la palabra hebrea Maré habla de estar inserto en lo que se ve. A ver, si tuviera que utilizar una palabra actual para que se entienda un poco, sobre todo los que son más jóvenes que yo, estaríamos hablando como de una realidad virtual, ¿no? Como cuando te ponen los lentes de realidad virtual y parece que estás en una montaña rusa y en la realidad virtual, en el lente aparece que vas cayendo y tú sientes que te caes. Y no, estás sentado en una silla. No estás en una montaña rusa. Los profetas que vieron visiones estaban insertos en la visión, no estaban mirando una pantalla. No les pasaba por delante una imagen, no, lo estaban viviendo. Cuando Isaías es llamado al ministerio en el templo, él ve el trono de Dios, ve una figura maravillosa, imponente sentada, ve el templo lleno de humo, siente, percibe cómo se remecen
los pilares del templo, escucha a los ángeles de gritar, Kadosh, 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 Yahvé, Shabaoth. Escucha, ve, está inserto, tiene miedo, se asusta, cae al suelo, dice, no, ¿cómo yo voy a ver al Santo de Israel? El ángel se acerca con un carbón del altar de los sacrificios para purificar sus labios. Él tiene miedo de que lo vaya a quemar. No lo quema, lo purifica. Él está inserto, no está viendo una pantalla. Así que una visión de Dios no es una película. Los profetas no vieron película, no se pasaron rollos. Lo que ellos vivieron es estar inserto. Se sintieron dentro de lo que veían, lo percibían, lo olían, sus sentidos estaban agudizados y podían percibir a tal punto de que quedaban embuidos en esa profecía y el mundo que estaba a su alrededor. Cuando Isaías entró al templo y vio la visión de Dios, los sacerdotes que debieron haber estado en el templo tienen que haber dicho, ¿qué le pasó a Isaías? ¿Está loco? Mira, está postrado, está tirado en el suelo, está llorando. ¿Qué le pasa? Le dio un ataque. Este caballero le dio algo. Él estaba imbuido en la visión. No es una imagen. La palabra hebrea no habla de una imagen, habla de una vivencia, de una experiencia. Entonces son experiencias reales, aunque para nosotros y para los que lo veían no lograban entender qué es lo que le estaba pasando a los profetas. Algo que es interesante también es entender que la profecía en el Antiguo Testamento, que va desde las revelaciones, ¿no es cierto? Desde las revelaciones del pueblo cuando fue escogido hasta que se constituyó como nación y siguió avanzando en el tiempo, siempre han sido de carácter progresivo, van increciendo y van dirigiéndose hacia un clímax. Los hebreos hablaban de el Mesías, hablaban de los cielos nuevos y la tierra nueva, hablaban de otra realidad, de la consumación del reino. Siempre fue en progreso. Por eso que los cristianos solemos decir de que la profecía va desde el proyecto liberador de Dios hasta la consumación en su Hijo Jesucristo. ¿No? Así lo entendemos los cristianos, aunque los hebreos no sabían que estaban hablando de Jesús, obviamente. Por eso que cuando vemos las profecías del Antiguo Testamento y cuando estudiamos el libro de Isaías, tenemos que leerlo con dos lentes. En un lente vamos a hacer la exégesis del el libro de Isaías, vamos a leerlo en su idioma original, vamos a entenderlo en la cultura de su pueblo, vamos a comprender qué estaba diciendo y por qué lo decía de esa manera, vamos a entender el mensaje de ese tiempo de justicia, de libertad, de inclusión, de amor, de salvación, pero también lo vamos a mirar con el lente de la teología cristiana, del Nuevo Testamento, que habla de que muchas de esas profecías estaban apuntando hacia el Hijo de Dios que había de venir. Entonces vamos a juntar estas imágenes para tener la idea más completa de lo que se nos pretende decir en el libro de Isaías. Esa es la propuesta, ¿no? Esa es la idea. Ya para ir cerrando, les dejo información de las épocas de los profetas, ¿no? ¿Quién profetizó en cada época? Porque alguien se preguntaría, bueno, Israel tuvo profetas solo a partir de los profetas bíblicos, de Isaías, Jeremías, Habacuc, Amós, Elías, Eliseo, o siempre hubo profetas en el pueblo hebreo. Un estudio histórico bíblico nos hablaría de que desde que el pueblo hebreo es pueblo, ha sido acompañado por el mensaje profético de Dios, ¿no? Lo que da a entender que el pueblo hebreo era un pueblo profético, así como a nosotros los pastores y teólogos de hoy en día latinoamericanos nos gusta decir que la iglesia es profética y debe ser profética en su tiempo, en su momento histórico. Debe ser una voz profética a la sociedad, al mundo que le rodea, ¿no? Eso lo creemos teológicamente, porque siempre ha habido presencia profética. Entonces está este cuadrito que les puede servir, no voy a entrar en detalles porque está ahí en el material que les mandé, ustedes pueden ver en qué época, en qué años, en qué siglos hubieron qué profetas están ahí, algunos que ni conocemos,
¿no? Algunos que no nos dejaron un libro, Gad, ¿no es cierto? Natán no nos dejó ningún libro. Sí tenemos lo que se narra de cómo reprende al rey David, pero no tenemos ningún libro de él. Tenemos profetas que son poco conocidos. Agías, ¿alguien conoce a Agías? ¿Ah? Hay profetas que son absolutamente desconocidos en cierta época. Semeías, por ejemplo. Hay profetas que son anónimos, ni se les menciona. Jehú, pocos lo conocen. Siempre estamos más ligados a los profetas conocidos como Elías, Eliseo, pero en tiempos de Elías también había un profeta que se llamaba Miqueas ben Gibla. Miqueas, hijo de Gibla. Eso es Ben es hijo. ¿Y quién conoce a Miqueas ben Gibla? ¿No es el Miqueas escritor? No, no es el mismo profeta escritor. Tenemos hijos de los profetas que no nos dan los nombres de quiénes son, ¿no? Tenemos los profetas escritores, Jonás, Joel, Amós, que ya son profetas, ¿no es cierto?, consagrados, conocidos por nosotros, los tenemos claros, los tenemos en la retina. Abdías, Sofonías, Habacuc, Nahum, Jeremías, son profetas conocidos. Va hasta el secretario de Jeremías, por decirlo de alguna manera más moderna, ¿no? Baruch, que le va a ayudar en su registro. Los profetas de la poca utilidad, Ageo, Zacarías, Malaquías, pero también hubieron profetisas como Hulda, por ejemplo, la esposa de Isaías, que son profetas activísimas, activísimas, con mucho trabajo ministerial. Hay un cuadrito que puede sintetizar en qué años y cómo fue la actividad profética. Pero ahora, ya para ir terminando, ¿no? Para ir cerrando la jornada de hoy, para no ser latero tampoco y dejar un tiempito de preguntas y respuestas también, entremos en el profeta Isaías. Ya decía que su nombre, Yeshayahu, en el hebreo, significa Jehová es salvación o mi salvación. Yeshayahu, ¿no? Viene de la raíz Yeshua, que será la raíz que más tarde le dará el nombre a Jesús, ¿no? Dice el texto de Isaías que es hijo de Amot. Ojo, no confundir con el profeta Amós. En el hebreo se escriben distintos. Uno es Amot y el otro es Amós. Isaías es hijo de Amot. Para los que han estudiado hebreo, se escriben casi igual. Ambos nombres tienen Aleph, Aleph, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, son la misma letra, Men, Holenbab, Holenbab, pero la final es la que cambia. Acá tenemos Samej, una S. Y acá tenemos Zade, que se lee como TS. Eso ya cambia el significado del nombre. Una letra, y ustedes saben cómo nos cambia una palabra hebrea, el que cambia una letra o una vocal. Entonces, Isaías es hijo de Amot, no de Amós, que sería el profeta. ¿Mm? No confundir, no equivocarse. Probablemente nació en el siglo octavo, probablemente en el en el año 770 en Jerusalén, y se cree que era criado y educado en la corte. O sea, estamos hablando de un profeta, si me lo permiten, con mucho respeto, cuico. En mis tiempos decíamos paltón. ¿Ah? ¿Ya? No, no es un profeta de barrio, es un profeta de familia distinguida, de gente con dinero, cercana a la corte, a la tradición hebrea, hasta cree que tenía algún parentesco con el rey Usías, ¿no? Probablemente primos o algo por el estilo. O sea, Isaías es de clase alta, es un profeta, y eso, saben que es tremendamente para mí estimulante. Y dirá, ¿por qué? Porque como algunos me conocen y dicen, el pastor Gustavo es medio comunacho, medio revolucionario, ojo, no pertenezco a ningún partido, pero se me alude a eso, como diría el obispo Elder Cámara, cuando doy de comer a los pobres y a los que sufren me dicen santo. Cuando critico el por qué llegan a esa condición y por qué los explotan, me dicen que soy comunista. Me interesa Isaías porque siendo de clase alta, siendo noble, teniendo la vida resuelta, le preocupan los pobres de su pueblo, le preocupan las viudas de su pueblo, le preocupan los huérfanos de su pueblo, le preocupan los campesinos que son maltratados, le preocupan los obreros que no les pagan a tiempo, le preocupan los extranjeros que son tratados como escoria. Me encanta que un hombre de la clase alta tenga el corazón puesto en Dios. Me fascina. ¿Qué quieren que le diga?
Me parece extraordinario. Me parece que así debiera ser, ¿no? Así debiera ser. Sin importar tu condición social o económica, como hijo o hija de Dios, debieras tener tu corazón puesto y alineado con lo que a Dios le interesa. Y vamos a ver que Isaías lo tiene más que claro. Probablemente fue llamado al servicio profético por ahí por el año 740. O sea, ya tenía más o menos 30 años, posiblemente, y desarrolló su ministerio profético en un periodo bastante largo, porque cubre los reinados de Usías, que tal vez era su pariente, Jotam, Acaz, Ezequiel, y algunos creen que hasta llegó a tiempo de Manasés, ¿no? Que sería quien le quitó la vida, según la tradición. Profetiza en un tiempo terrible de inestabilidad mundial, muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. Guerras, conflictos, un imperio asirio que está imparable, que viene arrasando con todos los pueblos, con una Judá que no sabe qué hacer, que quieren aliarse con Egipto, que quieren aliarse con otro imperio para que no lo invadan los asirios. Hay un caos político, social, económico, inestabilidad total. Isaías tendrá que ver, vivir cómo el reino del norte cae en las manos de los asirios y es exiliado, es llevado a la cautividad. Y cómo Jerusalén es amenazada por el ejército asirio, por el imperio de esa época. O sea, vive tiempo muy complejo. Según la tradición, que probablemente Isaías muriera bajo el reinado del rey Manasés, aserrado, porque se escondió en un tronco para huir del rey que quería quitarle la vida y lo manda a cerrar. Algunos creen que es a Isaías a quien hace alusión el libro de Hebreo en el Nuevo Testamento que habla de aquellos que por la fe llegaron hasta morir siendo aserrados. Algunos creen que hace alusión a Isaías, al profeta Isaías. Entonces el contexto histórico de estas tradiciones de Isaías es complejísimo. Lo que quiero dejar ahí en cartelera, y voy a parar aquí, voy a dejar de transmitir, o sea, de proyectar. Hasta acá, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que vimos hoy día? Si hiciéramos un pequeño examen, ¿no? ¿Qué hemos visto? Hemos visto qué significa, según la Biblia, profetizar. Ya sabemos que no es andar hablando del futuro, que es hablar a nombre de Dios. Y a veces los profetas te dicen, tú has pecado, tú has fallado, tú te equivocaste, tú hiciste tal cosa, no mañana, ayer. A David le dice, tú tomaste la mujer de tu prójimo. Y no contento con eso, mandaste a matar a su marido. Aprovechaste todo el poder que tienes, los generales de tu ejército, y quitaste la vida de un inocente, simplemente porque te plació en gana. O sea, los profetas no solo anuncian lo que ha de venir, desenmascaran lo que está oculto, hablan a nombre de la alianza, son defensores del proyecto de Dios, defienden el proyecto de Dios a morir, y literalmente, a morir, porque muchos de ellos murieron. Jeremías, de los 40 años que profetizó, 20 pasó en la cárcel, golpeado, maltratado, enfermo, tratado como antipatriota, porque Jeremías decía, los babilonios nos van a invadir. Si no cambiamos nuestro corazón y no cambiamos nuestra manera de entender a Dios y de relacionarnos con Él y con el prójimo, los babilonios los van a invadir. Y dice, tú eres pro babilonio, eres un vende patria, corazón frío, antipatriota. Y lo maltrataron, lo encarcelaron, lo trataron pésimo. A Jeremías lo querían más los extranjeros que su propio pueblo. De hecho, terminó viviendo en Egipto. Le fue imposible vivir entre su pueblo. De ahí tal vez vendrá el dicho, no hay profeta que tenga honra en su propia tierra. ¿Y cuánto hemos vivido eso, no? Ya se va a poner melancólico basta. Ya, empezar a respirar por la herida. No, 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 yo digo nomás, no, digo, ¿a cuánto le ha pasado eso? Ser considerado y reconocido fuera de su propia casa, fuera de su propia comunidad, fuera de su propia iglesia, fuera de su propia denominación, fuera de su propio país. ¿A cuántos le ha pasado? Ustedes saben que tanto Gabriela Mistral, nuestra gran poetisa, como Pablo Neruda fueron primero reconocidos en el extranjero y luego en Chile, ya casi póstumamente, casi al final.
¿Y a cuánto no le ha pasado eso, no? Pareciera que los profetas, y en especial los profetas de Dios, los que están dispuestos a defender el mensaje de Dios cueste lo que cueste, sin agresividad, sin menoscabo, sin insultar al otro, sino con respeto, pero con firmeza, con amor, pero con dedicación, con pasión, parece que están condenados a ser descalificados, estigmatizados, tratados de raros, herejes, extremistas, en fin. Y eso es la experiencia que vivió Isaías y la gran mayoría de los profetas. Es un factor común. La próxima clase estudiaremos cómo se compone el libro de Isaías. ¿Es un solo autor? Isaías escribió los 66 capítulos de este denso libro que tiene tantos estilos mezclados, porque Isaías tiene estilos poéticos. Vamos a ver unas poesías de Isaías extraordinarias. Algunas te rompen el corazón, te hacen sentir a Dios de una manera impresionante. La poesía o la enseñanza de la viña de mi amado es impresionante. Cuando Isaías dice, mi amado amigo plantó una viña, la cuidó, la cultivó con cariño, la regó, la protegió, le puso cerca para que ningún animal lo dañara, puso una torre de vigilancia para que nadie le robara, ni le hiciera tira ni dañara su viña. La abonó, la protegió, y cuando llegó el momento de que diera fruto, adivinen qué, dio fruto agrio. ¿Qué debe hacer mi amigo con su viña? Le pregunta al pueblo. Y el pueblo responde que la destruya, que la queme. La viña que no da fruto sirve de chemiza, sirve para alimentar el fuego en el campo. Y Isaías mira al pueblo y dice, ustedes son la viña que mi amado plantó y cuidó y que le ha sido infiel. Y en vez de dar frutos dulces, agradables, han dado frutos amargos, tristes, de injusticia, de dolor, de menoscabo. Tienen las manos con sangre de su propio hermano. Vamos a ver esa poesía. Vamos a ver las narrativas de Isaías. Vamos a ver sus visiones escatológicas cuando dice, no se levantará nunca más un pueblo contra otro como Rusia contra Ucrania, como Israel y Palestina. No, nunca más, porque convertirán sus armas en herramientas útiles para arar la tierra y alimentar a los que sufren. Convertirán sus armas, sus espadas en arados. Y nunca más se levantará nación contra nación. Oh, yo sueño con eso. Vibro con eso. Quiero ese futuro, quiero esa realidad. Isaías la tiene. Entonces vamos a ver cómo un libro tan amplio, con tanta diversidad, ¿podrá haber sido escrito solo por un solo autor? Lo vamos a ver qué dicen las teorías, qué piensan. Algunos hablan de un solo autor, otros hablan de dos autores, un deutero Isaías, otros hablan de tres autores, de un trito Isaías, otros hablan de una escuela que lleva el nombre del profeta. Vamos a ver cómo defiende cada erudito su postura y vamos a ver que eruditos de todas las líneas están presentes y es difícil descalificarlos porque tienen unas posiciones muy sólidas. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y cuál es la correcta? ¿Un solo profeta? ¿El profeta del siglo octavo? ¿O el profeta del siglo octavo y profetas posteriores que llevaron su nombre, su escuela? ¿Una escuela de profetas posterior? Ustedes elegirán lo que crean que les deja más tranquilo. Yo tengo mi posición, pero es mía. Ustedes tendrán que tomar la suya. Pero ¿saben por qué yo les puedo decir con mucha libertad, invitarle a tomar una decisión si es un solo profeta, si son discípulos, si son continuadores, si hay una tradición de Isaías que se mantiene en el tiempo? ¿Saben por qué les puedo dejar decidir? Porque eso no cambia la potencia del mensaje. Porque como bien dijo alguien por ahí, lo importante no es el mensajero, lo importante es el mensaje, no el mensajero. El mensajero es un instrumento. Lo importante es el mensaje, porque el mensaje
viene de Dios. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Ya estamos en la hora. Dijimos hasta las 9:30. Estamos en la hora. No sé si hay alguna pregunta o prefieren hacerla por interno, ¿no? Por WhatsApp. Pero si hubiera alguna y la quieren compartir para no dejarle con la gana. Pastor, Querido director. pensaba, cuando usted envió el video y hace toda la descripción de lo que es un profeta, lo primero que se me vino a mente fueron las palabras del apóstol Pablo, cuando habla de las lenguas, ¿cierto? Y habla de los dones del Espíritu y dice que probablemente todos podríamos hablar en lengua, pero el deseo de él es que todos profeticemos. Ah, Eso, a la luz de la descripción, me imagino que al ver al profeta Isaías se va a hacer mucho más evidente el sentido, pero haciendo una comparación entre ambos personajes, entre Pablo y el deseo de Pablo, junto con el profeta Isaías, ¿tiene relación el tipo de profecía que elabora Isaías con el tipo de profecía que deberíamos tener en este tiempo? absolutamente, mi querido Pastor David. Y se lo explico de esta manera. No solo por la intencionalidad teológica de lo que plantea Pablo como el don profético o el ministerio profético, sino porque está más que comprobado que el profeta que más se cita en el Nuevo Testamento es Isaías. El profeta que más cita Pablo es Isaías. Los libros de los rollos del Mar Muerto encontrados en Qumran, el libro que más se repite, el rollo que más se repite es el de Isaías. El único rollo intacto de principio a fin, 7,15 metros de extensión, es el de Isaías, que hoy se exhibe en el Museo del Libro en Jerusalén. Intacto, intacto, desde el primer capítulo hasta el último. Si yo sé hebreo, lo puedo leer desde el capítulo 1 hasta el 66 sin problema alguno. Eso indica el peso que tenía Isaías en la tradición teológica del Nuevo Testamento. Entonces, cuando Pablo tiene en mente profetizar y el profeta, ¿en quién creen ustedes que estaba pensando? En aquel que él más cita, en aquel que es más preservado, en aquel que se conserva en el templo y en la sinagoga, en aquel que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret, Isaías 61, no leyó a otro, leyó a Isaías 61. Es que Isaías no sale en la sopa, y buena sopa, no cualquiera. Entonces sí, mi querido Pastor David, estoy reconvencido que el estilo de profecía, esa profecía, ojo, y con esto no quiero dejar de lado ni menoscabar la profecía estática que algunas iglesias tienen, pero esa profecía liberadora, esa profecía salvadora, esa profecía de justicia, de equidad, de amor al prójimo, de culto verdadero. ¿Y cuál es el culto verdadero? El que hacen en mi iglesia. No, el que hacen en la tuya. No, 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 no. El culto verdadero es el que nace del corazón. Acuérdese que Isaías dirá, a nombre de Dios, estoy harto de sus cultos, de sus sacrificios, de sus libaciones, de sus días sagrados, porque ustedes no entienden que lo que yo quiero es justicia. Que el mejor culto es cuidar de la viuda, del huérfano, del pobre. Ese culto a mí me toca el corazón, dice el Señor. Y ojo, no está diciendo que a Él no le interese que nosotros nos reunamos el día domingo, el día jueves y hagamos culto a Él y cantemos y adoremos. Está diciendo que eso tiene que estar siempre respaldado por nuestra intención de amar y cuidar a quienes nos rodean. Alguien levantó la manito. Por favor, quería. Pastor, yo quiero compartir algo con ustedes que me pasó, que lo voy a hablar de forma un poco secular, como algo paranormal, pero yo sé lo que fue, pero quiero expresarlo de esa forma. Cuando mi hijo se convirtió al Señor, Dios no me dejó intervenir. De hecho, yo había recibido en la casa de una prima una profecía, literal, de que yo no me preocupara por el que estaba en la casa, sino por el que estaba presente. Yo justamente ese día había dejado a mi hijo mayor en la casa. No entendía por qué, claro, mi preocupación era por el mayor, porque mi mayor escuchaba música fuerte, bueno, lo típico de Lolo. Cuando Dios empezó a tratar con él, eh, Dios me manda a dirigirme a él y que haga ¿cómo es que se llama? La oración de confesión.
Yo la hice, le dije al hijo si lo quería hacer, porque yo sentí en ese minuto que tenía que hacerlo. Y nada, yo llegué y dejé que el Espíritu Santo, o sea, como que me apartaba, o sea, no podía intervenir más ahí. Empecé a ir a la iglesia de a poco y, yo lo vi esto, lo vi literal, lo vi en un tío, desde muy pequeña, como yo veía el Espíritu Santo que bajaba sobre él como una luz. Esto yo lo veía, literal. Y, y veía cómo él iba escribiendo, 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 escribiendo y nadie más se podía acercar a él. Y en mi hijo lo vi literal. Y yo veía, pero nunca me imaginé, no se me pasó por la mente ir a averiguar qué escribía. Tampoco como que se me era permitido. Yo sentía eso, perdón, pero es que yo creo que Dios con cada uno trata de forma distinta. Y nada, era algo que no podía acercarme. Él podía estar en la cocina y yo no me podía acercar a la cocina. Estaba en el living y nadie se podía acercar en esa zona, o sea, no lo podíamos interrumpir. Y pasó un tiempo y yo sin querer me pongo a limpiar, a sacudir lo típico y me topo con este cuaderno que él escribía tanto. Y el libro estaba pero entero, sus 100 páginas y solo hablaba de Isaías. Ujú. Y a mí me llamó la atención, no sé por qué. Y esto es real, yo sé, yo lo estoy hablando algo con emoción, por eso me interesa mucho aprender de Isaías. Y él va y con sed, así con hambre de querer saber más, fue mal interpretado. De hecho, una hermana de la iglesia le dijo que había que hacer una especie de, no sé cómo decirlo, pero exorcismo, no sé, como liberación. Esa fue la palabra que ocupó. Yo quedé como muy para adentro porque creo que no fue lo que correspondía, pero tampoco me metí porque yo no tengo mucho conocimiento en aquello. ¿Quién sabe lo que él habló? Pero se acerca al pastor y le dice, ¿sabe, pastor? Y yo escucho así porque iba caminando hacia el baño. Es que sabe que yo quiero saber más. Mm. Yo encuentro que nadie me da respuestas. A quien le pregunto no me da respuesta y yo quiero saber más. Por favor, ayúdenme, porque encuentro que lo que sé poco. Y el pastor va y le dice, bueno, yo le recomiendo que se lea el libro de Isaías. Y yo a mis adentros me reía porque decía, pero ¿cómo le dice eso? Ni tampoco le iba a decir al pastor, porque no puedo yo tampoco ir a decir, pastor, usted está equivocado, no me corresponde. Pero siento que en ese minuto él no conectó con mi hijo en haber dicho, ¿sabes qué? Vamos a orar y pedirle a Dios que realmente es lo que deseas tú, porque no te entiendo. Pero cuando le responde eso, yo me doy vuelta y no contesto nada y me río y digo, ¿cómo le responde eso? Porque no le dijo, a ver, ¿qué parte de la Biblia has Mm. leído que a lo mejor es tanta tu sed, tu hambre de saber más? Comparto con eso con ustedes porque la verdad yo quedé así muy para adentro de que por qué era tanto esa conexión que él tenía y por qué el Señor, porque yo no voy a dudar de eso. ¿Eh? A mí me pueden decir lo que quieran, pero yo jamás voy a dudar de eso porque a mí Dios me lo mostró cuando pequeña y me lo mostró justamente con el papá de Fanny. Cuando yo iba a la casa de Fanny, a mí me mostraba el Señor que yo no me podía acercar a mi tío porque yo veía al Espíritu Santo posándose en él cuando él escribía. Y él escribía, pero pergaminos. Pues yo no puedo decirlo de otra forma. Y cuando él se paraba en el púlpito y él era como literal, no es necesario leerlo cuando él predicaba. Entonces yo vi literalmente eso en mi hijo. Entonces, ¿por qué? No sé, pero lo comparto con ustedes porque es algo que me llegó para decírselos. Gracias. No, gracias a ti, querida hermana, gracias por compartir. No, no creo que haya alguien acá que tenga ganas de cuestionar lo que tú nos narras, porque tal como tú dices, el trato de Dios con nosotros es muy misterioso, tiene facetas, tiene dimensiones. Cómo Dios trata conmigo tal vez muy distinto a como trata con algunos de ustedes y viceversa. Lo interesante es esto, ¿no? Esto de que encontremos la oportunidad de que juntos meditemos en la palabra para que nunca más vuelva a ocurrir que un joven se acerque y nos diga, quiero respuesta, necesito aprender, y que lo dejemos solo o sola en esa
en esa inquietud de querer acercarse a la palabra de Dios. Por eso estudiamos, por eso nos dedicamos, por eso estamos hasta esta hora acá, porque queremos tener las herramientas necesarias para ayudar a otros, guiar a otros, formar a otros, compartir con otros, ayudarles a saciar esa hambre y sed que tienen de conocer de Dios. Creo que esa es la finalidad, ¿no? Que no nos pase, que no vuelva a ocurrir que un chico nuestro o que una chica de nuestra iglesia no encuentren respuestas. Tal vez no lo sabemos todo, ni vamos a responder todo, pero que vean el interés por ayudarle a indagar, ¿no? Claudito, tienes tu mano levantada antes que nos vayamos. Sí, profesor, tengo dos preguntas. Bueno, la primera es, ¿me escucha, cierto? Perfectamente. Ah, súper. Ya, la primera es, ¿qué hacían los profetas en las escuelas de profetas? Esa es la primera. Y la segunda es, bueno, como usted mencionaba, que la Biblia también respalda este tipo de, de profecía como extática. eh, bueno, ahí usted también mencionaba a Saúl. Y en Corintios cuando dice que el espíritu del profeta debe estar sometido al profeta, ¿a qué se está refiriendo ahí? Bueno, esas son las dos preguntas, por favor, profesor. Claro, claro. A ver, intentemos responder de manera rápida y concisa y lo que no quede tan claro lo respondemos en la próxima clase o te mando un mensajito, Claudio, de audio a tu WhatsApp. Pero para que no quede lo demás con la incertidumbre de quién le respondió, sería muy egoísta decirle te respondo por privado, ¿no? Y el resto, ay, bueno, y nosotros. Pero, a ver, dijimos que la escuela de los profetas estaba bajo la forma verbal del profetismo, ¿no es cierto?, del Gitpael, de este profetismo estático. ¿Pero a qué se dedicaban esta escuela de profetas o hijos de los profetas que encontramos en los libros narrativos, que encontramos en los libros históricos? Principalmente eran profetas de culto, eran profetas, siempre estaban en lugares de culto. Dan, Beersheba, ¿no? Chiló, estaban en lugares, Betel, donde ellos sabían que Dios había manifestado anteriormente a sus padres. Entonces estos profetas se unían en lugares de santuario dedicado a Dios. Acuérdense que este profetismo es anterior a que haya templo, ¿no? Este profetismo existe cuando no hay un templo central en Jerusalén. Salomón no ha construido todavía el templo. Por lo tanto, es el periodo en que Israel todavía son tribus confederadas que recién están teniendo un rey, recién están teniendo una estructura monárquica. Eso significa que en Israel habían varios santuarios dedicados a Yahvé. Y estos profetas se agrupaban en torno a esos santuarios porque eran profetas de culto. Entonces, ¿qué hacían? ¿A qué se dedicaban? A rendir culto al Señor y responder proféticamente a los que iban a consultar, ya fuera por la ley de Dios, por los principios de Dios o por lo que Dios quería para ellos. Eso era como lo que se piensa, ¿no? Lo que se cree que era, por lo que vemos en la evidencia bíblica, a lo que estaban dedicados estos profetas. Y la segunda pregunta de por qué Pablo insiste en que los profetas o los que son usados ministerialmente, sobre todo en forma carismática, los neumáticos, ¿no?, del neuma, del espíritu, tengan control sobre su propio espíritu, no pierdan el control, es porque precisamente está lo que dice el pastor David. Pablo tiene en mente el profetismo nifal, tiene el profetismo de tiempos de los escritores, tiene el profetismo reflexivo. Por eso él dice, prefiero decir unas cuantas palabras con raciocinio que decir muchas que nadie entiende. ¿Se acuerdan? Cuando él dice, tengan cuidado con decir tantas cosas que nadie entiende, preocúpense de que los demás también sean edificados, porque el culto cristiano es colectivo, no es individualista. ¿Cómo a gozar yo nomás? Me voy a deleitar yo nomás y el resto se lo pierden. No, el culto cristiano es colectivo, nos edificamos juntos, nos compartimos los dones para que todos sean edificados. Por eso que Pablo tiene en mente ese profetismo mesurado, ese profetismo reflexivo, ese profetismo de Amós en adelante. Sobre todo muy influenciado por el profetismo o las tradiciones proféticas de Isaías. Pablo no tiene en mente el profetismo estático anterior al tiempo del templo, ¿no? Por eso que le invita, contrólense. Contrólense, no pierdan el control, no pierdan la mesura, no se me vuelvan loquito, no digan que están perdiendo la conciencia prácticamente, porque Dios no posesiona a nadie, usa, ¿no? Dios hace una simbiosis, trabaja con nosotros, junto a nosotros y para nosotros,
pero no te anula, como lo haría un espíritu maligno prácticamente, ¿no? No es una posesión, es un acompañamiento, es una visitación, que es muy distinto. Bueno, no hemos pasado re harto la hora, les debo 15 minutos en la próxima clase. Terminaremos antes 15 minutos. Gracias, Dios le bendiga, ha sido un agrado. Gracias, pastor. Buenas noches. Gracias, querido pastor. Gracias, profe, muchas gracias, bendiciones. Gracias, pastor. Chao, Muchas chao. gracias. Bendiciones. Buenas noches. Chao, Buenas chao. Buenas noches. noches, gracias, pastor. Un agrado, un agrado. Chao.